Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrían subir un poquito el micrófono? Gracias. A ver, los que están allá atrás, ¿me escuchan? No, no se escucha, ¿verdad? Para eso tienes que desconectar el piano, si no, no sube el volumen. Ese, gracias. Ahora sí. No, no son esos los botones. Si nos ayudan, por favor. Ahora sí, ¿se escucha mejor? Tiene un pequeño zumbido, no sé por qué, pero... Ahora... Bien, les damos un minutito para que se pueda arreglar. Estaban dando bien mientras se cantaba, lo que pasa es que ese muchacho tiene una voz muy poderosa, ¿verdad? ¿Hay alguna otra cosa conectada? ¿No? Bueno, veremos a ver. Yo creo que ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? Agradecemos a este joven por su interpretación. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de abrir el Santo Libro, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que puedan me acompañan de rodillas, los demás pueden inclinar su rostro. Amantísimo Padre y Dios nuestro, una vez más invocamos tu nombre, porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder, hay liberación, hay salvación, hay esperanza y hay vida eterna. Te damos gracias porque tú nos juntas nuevamente en esta hora en torno a tu santo libro. Y humildemente te pedimos que tomes control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de los sentimientos de nuestro corazón, de tal manera que no solamente se explique correctamente tu palabra, pero que pueda hallar cabida en nuestros corazones y dar fruto para vida eterna. Me encomiendo a ti, Señor, en esta hora. Úsame como un canal tuyo y que la palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía. Que tu santo libro pueda hacer el impacto en nuestros corazones para darnos esperanza de vida eterna. Bendice a cada persona aquí presente. Según nuestras necesidades, sé propicio a cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Dice el versículo 6 en adelante: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero que noten por favor esa expresión, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Todavía siendo enemigos, ya Dios había reconciliado al hombre con Dios. La reconciliación es un acto que Dios ejecutó muy aparte de la respuesta nuestra. Escuchen bien. El pecado trajo separación entre Dios y el hombre, pero Dios resolvió el problema de esa separación, reconciliando al mundo consigo mismo a través de su Hijo. Por la muerte de Cristo fuimos reconciliados, siendo aún enemigos. Eso significa que la reconciliación no tiene nada que ver con lo que yo hago o dejo de hacer. Es un acto consumado que Dios realizó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y no solamente por los que habríamos de creer. Él reconcilió consigo a todo el mundo. Noten nuevamente 2 de Corintios, capítulo 5, y versículo 19, 18 y 19 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Noten, Dios nos reconcilió consigo, no tomándonos en cuenta los pecados. El perdón de los pecados no es la respuesta a lo que yo hago. Escuchen bien, Dios no me perdona porque yo le pido perdón. Dios no me perdona porque yo me arrepiento. Lo que hace posible el perdón no es mi actitud, porque Dios nos perdonó en Cristo cuando todavía éramos enemigos, sin tomar en cuenta mi reacción en favor de ese perdón. Dios nos reconcilió consigo mismo por el sacrificio de Cristo. En otras palabras, pagó la deuda, canceló el débito que había contra nosotros por nuestro pecado, pagando en la cruz del Calvario por ello. Y no solamente por los nuestros. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Dice el apóstol: y Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Jesucristo no solo nos reconcilió a nosotros, sino el mundo entero ha sido reconciliado por Él. Tú dices, bueno, pues si todo el mundo está perdonado, entonces todo el mundo se va a salvar. ¿Será así? ¿Será que Dios va a salvar a todo el mundo? ¿Por qué no? Anoche vimos la segunda parte de esto. Y es que si bien el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar todos los pecados y dejarnos en armonía con Dios, sin embargo, en el plan de Dios es muy importante
Sin embargo, en el plan de Dios es muy importante mi decisión. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Dios no salva a nadie por la fuerza. Para que esa reconciliación se haga efectiva en mi vida, para que el pecado sea quitado de mi vida, para que el perdón se aplique a mí, yo tengo que aceptar ese perdón. Dios no me puede salvar a la fuerza, no me puede perdonar a la fuerza. Yo necesito aceptar el perdón, pero noten, la aceptación del perdón no es lo que hace posible que Dios me perdone. Lo que hizo posible el perdón es la muerte de Cristo. Cuando Él estaba siendo crucificado, Él oró por aquellos que lo estaban maltratando y clavando en una cruz. ¿Qué fue lo que Él oró? Padre, ¿qué? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les pregunto, ¿ustedes creen que Dios contestó la oración de Cristo? Él oró, Padre, perdónalos. ¿Ustedes creen que Dios contestó esa oración o no la contestó? Están muy callados. Dios respondió a la oración de su Hijo perdonando a todos los hombres porque no sabíamos lo que hacíamos. Esa oración te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a los que lo crucificaron, incluye a todo pecador, desde el comienzo del mundo hasta el último pecador que viva en esta tierra. Todos fuimos perdonados como respuesta a la oración de Cristo. Fuimos reconciliados siendo enemigos. Pero para que el perdón efectúe mi salvación, yo tengo que aceptar personalmente ese perdón, porque Dios respeta el libre albedrío de cada una de sus criaturas. Él no va a salvar a nadie por la fuerza. Ahora, si todos estamos perdonados, ¿se necesita confesar los pecados? ¿Sí o no? ¿Será que si yo los confieso Dios me perdona, pero si no los confieso no me perdona? ¿Así funciona? Entonces, ¿el perdón está superditado a mi confesión? El perdón está superditado a mi arrepentimiento. La paga del pecado es el arrepentimiento. La paga del pecado es la penitencia. La paga del pecado es la confesión. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ni tú ni yo, por más que nos arrepintiéramos, por más que confesáramos nuestras faltas, por más que hiciéramos penitencia por nuestro pecado, no habría perdón ni salvación. Lo que hizo posible el perdón es el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Dios necesita nuestra confesión para mostrar que en verdad ha hecho bien en perdonarnos, para justificarlo a Él al perdonarnos a nosotros, en el contexto de las acusaciones del enemigo contra Dios, porque el diablo acusó a Dios de ser un Dios injusto, de ser un Dios egoísta, de ser un Dios perverso. Y luego cuando el hombre pecó dijo, si tú lo perdonas, me tienes que perdonar a mí. Y si tú no lo perdonas, entonces eres un Dios sádico, un Dios malo. ¿Por qué creaste a Adán y Eva sabiendo que iban a pecar? Why did you make them? You knew they were gonna sin. ¿Para qué los creaste?
Pero si no los perdonas, eres un Dios malo. Pero si los perdonas, eres un Dios mentiroso, que no cumple su palabra. Porque tú dijiste que si pecaban, ¿iban a qué? A morir. El día que de él comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Tú dijiste que si pecaban morirían. No los puedes perdonar. Fíjense, Satanás acusó a Dios de estar entre la espada y lo puso entre la espada y la pared. Si lo perdonaba, era un Dios mentiroso. Si no lo perdonaba, era un Dios perverso. Y Dios perdonó al hombre, no por, y no sé cómo se utiliza esta palabra en España, pero en Centroamérica, Dios, diríamos en Centroamérica, no es un alcahuete. O sea, no pasa así por alto el pecado porque sí. No es un bonachón, un Santa Claus que a todo el mundo le da regalos. Dios es un Dios justo, que es responsable ante el universo de ejecutar justicia. Pero al mismo tiempo es un Dios misericordioso y Él puede obrar de misericordia porque la justicia fue saldada cargando los pecados sobre su Hijo. Cuando Él nos perdona es porque Cristo pagó la deuda. ¿Para qué la confesión? Para mostrar ante Satanás el acusador, para demostrar ante todo el universo que hizo bien en perdonarnos, que en realidad al perdonarnos nosotros aceptamos ese perdón, reconocimos que somos pecadores y por eso hemos confesado nuestra falta. Ahora, esta noche vamos a hablar del porqué de la confesión y de cómo debe ser la confesión. Pero quiero que quede en claro lo que estudiamos ayer. No es la confesión la que me gana la salvación. No es la confesión la que hace posible el perdón. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que hace posible que Dios me perdone. La base, el fundamento de nuestra salvación, el único medio de perdón es por la sangre preciosa de Cristo. Si Él no hubiera derramado esa sangre, ni tú ni yo pudiéramos tener perdón. Vamos entonces a ver la enseñanza de la confesión del pecado. Y como hemos hecho cada noche, primero vamos a ver la doctrina popular, la doctrina que la gente cree que ha sido enseñada con respecto a la confesión, y luego vamos a comparar esa doctrina popular con lo que enseña la palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto noche tras noche que no necesariamente lo que cree la gente coincide con lo que enseña la Biblia. Para algunos esto resultó en un chasco grande. Para otros, como que había algo en su corazón que les decía que tenía que haber más de lo que simplemente nos habían enseñado. En una oportunidad, una dama me dijo: pastor, me siento tan contenta de haber conocido directamente la palabra de Dios, lo que realmente dice Dios, porque yo en verdad tenía un resentimiento contra Dios. Me habían enseñado muchas cosas que yo no podía aceptar, que yo no podía creer que fueran así, como por ejemplo el bautismo infantil, el limbo, que hay gente quemándose ahora en el infierno, y ella me explicó muchas cosas que ella tenía como un resentimiento en su corazón contra Dios, pero ahora que conozco la verdad de la palabra de Dios, todo ese resentimiento se me ha quitado. Qué hermosa sensación siento ahora de libertad cuando aprendí lo que realmente la palabra de Dios enseña.
cuando aprendí lo que realmente la palabra de Dios enseña. Para muchos esta será la experiencia que trae conocer lo que enseña la palabra de Dios. Trae paz, trae seguridad, trae alegría y gozo en el corazón. Vamos entonces a ver la creencia popular sobre la confesión de los pecados y luego lo que enseña la palabra de Dios. El Diccionario Católico de Información Bíblica y Religiosa, al referirse a la confesión, dice lo siguiente: la confesión es el acto voluntario en el cual se manifiestan los propios pecados cometidos después del bautismo a un sacerdote, provisto de jurisdicción, que tiene autorización para recibir confesiones. Se le da el nombre de confesión al sacramento de la penitencia, por ser la confesión uno de los elementos esenciales de la penitencia. Así que en realidad el sacramento no se llama confesión, sino penitencia, pero como una parte importante de la penitencia es la confesión, simplemente se habla de la confesión. El mismo diccionario sigue diciendo, ahora, bajo la palabra penitencia, lo siguiente. Ya vimos, confesión es el acto voluntario mediante el cual un individuo le confiesa su pecado a un sacerdote debidamente establecido, ordenado y con jurisdicción y nombrado para ser sacerdote confesor. Penitencia, ¿qué es penitencia? Es el sacramento por el cual los pecados cometidos después del bautismo son perdonados. Interesante. Escuchen bien. El sacramento que perdona los pecados son perdonados por el sacramento, al administrarlo, es la penitencia. Todos los elementos que se requieren para un sacramento se encuentran en la penitencia, por ser un signo visible instituido por Cristo, con el cual se confiere al alma la gracia santificante. Para ser válido, el sacramento de la penitencia debe ser administrado por un sacerdote con la debida jurisdicción, y el penitente debe estar arrepentido de sus pecados. Debe tener la firme resolución de no pecar más, debe confesar sus pecados al sacerdote y cumplir la penitencia que éste le imponga. El arrepentimiento sincero es absolutamente indispensable y esencial para la recepción válida del sacramento. No puede haber perdón de los pecados sin confesión y penitencia. Para conseguir el perdón, la confesión y la penitencia. Pero acabamos de ver que Dios nos perdonó en la cruz del Calvario. Y que perdonó a toda la raza humana, siendo aún enemigos, fuimos perdonados por Dios. Sin que nadie hubiera confesado un solo pecado, ni hubiera hecho penitencia, ya Dios nos perdonó. Ahora también hemos visto que para que el perdón se haga efectivo en mi vida, yo tengo que recibirlo, aceptarlo. Sigamos un poquito más adelante. El acto principal dentro del sacramento de la penitencia se llama la confesión. La confesión de los pecados tiene que ser hecha al sacerdote, que tiene la jurisdicción de perdonar los pecados porque ha sido ungido y ordenado al sacerdocio y porque ha sido autorizado para recibir confesión. No todos los sacerdotes están autorizados para ser padres confesores. Continúa diciendo el diccionario católico: hay dos tipos de confesión: la confesión anual y la confesión general. La confesión anual
es la que la Iglesia obliga por precepto a todos sus miembros. Todo católico está estrictamente obligado a hacer una buena confesión por lo menos una vez al año. El precepto de la confesión anual difiere de la comunión anual en algunos puntos importantes. Primero, la confesión anual es obligatoria para todo católico si quiere comulgar. La comunión anual es absolutamente obligatoria, aun si la persona no se confiesa, porque no tiene pecado confesar. Puede confesar sin confesarse si no tiene pecado para confesar. Segundo, la confesión es obligatoria una vez al año, pero no en un tiempo determinado. Sin embargo, la comunión, o sea, recibir la Eucaristía anual, es obligatoria una vez al año mínimo y debe hacerse en el tiempo de la Pascua, si solo una vez se confiesa. Interesante, a ver si captamos todo esto. Si quieres comulgar, tienes que confesarte. Pero puedes comulgar sin confesarte si no tienes pecado que confesar. Pero tienes que comulgar a lo menos una vez al año y tiene que ser en época de Pascua. Mientras que la confesión debe ser por lo menos una vez al año, aun si no tienes nada que confesar, pero no tiene que ser en época de Pascua. Un poquito confuso todo esto, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que enseña la doctrina católica. ¿Qué es el confesionario y qué es el padre confesor? El confesor es el sacerdote que administra el sacramento de la penitencia. Normalmente se le llama padre confesor al sacerdote particular a quien la parroquia designa para recibir confesión, o al sacerdote a quien la persona escoge para ser su confidente y confesor particular. En sentido litúrgico se le da el nombre o título de confesor a un santo que ha confesado, es decir, que ha dado testimonio de Cristo con su virtud y santidad, sin derramar su sangre ni sufrir muerte violenta. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante al ver la historia de la confesión. Así que también es un confesor aquel que estuvo dispuesto a morir por el Evangelio, pero no murió y entonces llegó a ser confesor. Este es el origen del título confesor. A ver, les explico un poquito. En el siglo III, durante el período del Imperio Romano, se realizó una feroz persecución contra los cristianos. Miles y miles de cristianos perdieron sus vidas y derramaron su sangre por dar testimonio de su fe. Pero muchos otros, muchos más que los mártires, fueron encarcelados y estuvieron a punto de morir y transformarse en mártires. Por orden del emperador Diocleciano y luego por Decio, dos terribles emperadores en cuanto a persecución se refiere. La persecución de Diocleciano duró 10 años y según cuenta la historia eran tantos los cristianos ejecutados por Diocleciano que en los lugares de ejecución debían turnarse los verdugos, dado a que el sistema de ejecución era cortarles la cabeza con un hacha. Y era tan ardua la tarea que los verdugos tenían que realizar, cortando con el hacha las cabezas de los que se negaban a adorar al emperador, que tenían que ser relevados los verdugos por otros debido al agotamiento de sus brazos y su cuerpo de tantas cabezas que volaban. Más de 1,5 millones de cristianos perdió la vida solo en el período de Diocleciano, en 10 años, por el único delito de confesar a Cristo como su único Señor y negarse a adorar
al emperador como un dios y negarse a adorar al emperador como un dios. La ley del Imperio Romano declaraba que el único kurios quiere decir señor, era el César. Kurios es en idioma griego, se escribió el Nuevo Testamento. En latín se dice César, y César o kurios es la misma palabra en dos idiomas, y quiere decir señor. Todo ciudadano del Imperio Romano tenía que decir, el emperador es el César. Ahora, para nosotros hoy en día, pues hablamos de los césares, porque es un título más bien del oficio de emperador. Pero en aquella época, la palabra César quería decir no solo emperador, no solo cabeza del Imperio Romano, sino señor. Y todo cristiano tenía, no todo cristiano, todo ciudadano del Imperio Romano tenía que decir César eis ton kurios. El César es el señor. Y tenía que echar un puñado de incienso frente a la efigie o el busto del emperador. Esto era ley romana y debía hacerse por lo menos una vez al año. Quien no lo hacía estaba sujeto a la muerte. Era considerado traidor del imperio. Los cristianos no podían hacer esto. Cuando se les preguntaba, decían, para mí, el único Señor es Cristo. En lugar de decir César eiston kurios, decían Cristo eiston kurios. Cristo es mi Señor. La ley romana exigía que confesasen al emperador como Señor. Y además quemar incienso. Esos dos requisitos eran absolutamente obligatorios para todos los ciudadanos del Imperio Romano. Esto fue impuesto por el emperador Augusto César en el año 5 antes del nacimiento de Cristo. Y se continuó por los demás emperadores. Pero los verdaderos cristianos respetaban las enseñanzas de las Escrituras y de la ley de Dios que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento de la ley de Dios. Respetaban el mandato que dice, al Señor tu Dios adorarás, solo ante Jehová te postrarás. No podían tener otro Dios que no fuera Jehová, el creador del cielo y de la tierra. Por eso entraban en problemas con la del Imperio Romano. En todas partes del imperio, todos los súbditos se postraban ante la efigie del emperador. Pero los cristianos se negaban a realizar estos actos, y así eran echados en la cárcel y luego muertos sin piedad por los verdugos imperiales. Yo quiero que ustedes entiendan cuán grave era hacerse cristiano en aquella época. Hoy en día cualquiera puede confesar el nombre de Cristo y decir, yo creo que Jesús es el Señor. Por eso el apóstol San Pablo, leímos anoche, decía, aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En aquella época decir yo creo que Jesús es el Señor significaba posiblemente el verdugo, significaba el hacha en tu cabeza. Y hacerse cristiano era una decisión de vida o muerte. Hoy en día es muy fácil confesar el nombre de Cristo y no sufrir consecuencia, a lo menos, de poner tu vida en peligro. Es cierto, algunos se van a burlar de ti. Algunos te van a decir que eres raro o rara porque te estás haciendo cristiano.
Algunos te van a marginar por hacer esto, pero no está tu vida de por medio. Sin embargo, en aquella época les costaba la misma vida hacerse cristianos. Uno de los emperadores que persiguió también, aunque no fue tan sanguinario en matar a tantos cristianos como Decio, Diocleciano o alguno de los otros, como Juliano el Apóstata, pero que sí hizo mucho daño al nombre del cristianismo, fue el emperador Nerón. No solamente echó en la cárcel al apóstol Juan, lo desterró a la isla de Patmos, pero también, bueno, la historia dice que Nerón tenía problemas mentales, tenía problemas psíquicos y mandó a prender fuego la ciudad de Roma. Se sentó sobre una de las colinas de Roma para ver el incendio con su arpa, tocando el arpa y viendo cómo se quemaba la ciudad de Roma. Una tercera parte de la ciudad se quemó en ese incendio. Y luego, cuando comenzó a correr el rumor que el mismo emperador había mandado a prender el incendio, él se defendió diciendo que habían sido los cristianos los incendiarios. Y finalmente se buscó al culpable y, según la historia, se condenó a muerte en el circo romano a un cristiano llamado Marciano. Por lo menos eso dice la historia. En esta hora voy a hacer un pequeño paréntesis en honor a tantos cristianos que fueron muertos, decapitados, echados a las fieras, quemados como antorchas humanas. Y en recuerdo y en honor por esos cristianos de los primeros siglos que dieron su vida por el Señor Jesús, voy a compartir con ustedes un fragmento de la poesía de el autor español Juan Antonio Cabestano. La poesía lleva por título El circo romano. Es una poesía muy larga, la tuve que aprender siendo joven, pero les voy a recitar un fragmento solamente, la parte de esa poesía del circo romano que se llama Marciano. Y lo hago para recordar a tantos mártires que entregaron su vida por el Señor Jesús. Dice así: Marciano, mal cerradas las heridas que recibiera ayer tarde en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano! ¡El incendiario! ¡El pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante al trueno, como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo Marciano. Al escucharlo, irguióse altivo, levantó la frente, contempló la turba y con raro vigor, firme y sereno, desprendiéndose del brazo de los siervos, atravesó solo la sangrienta arena y llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras, que retumbaron por el circo entero. ¡César!, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muero inocente, lo juro por mi Dios que me está oyendo. Pero si mi delito
esto es ser cristiano, haces bien en matar. Esto es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo es que en vez de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero contento. No dijo nada más. Tranquilo y reposado terminó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león entraba al circo, su rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Marciano, los brazos cruzados sobre el pecho. La bestia, echando fuego por los ojos y su ancha boca con deleite abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos. Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, mas al fin, del hijo de la selva, la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo. Brilló la sangre, se empapó la arena, y de la lucha en el rigor más bravo, Marciano en un grito de agonía: ¡te perdono, Nerón!, gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y extendidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una bestia bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Esa es la historia de Marciano, un mártir de la historia cristiana, y como él, muchos otros entregaron su vida en el circo romano, en la hoguera, comido por las fieras o siendo decapitados por su fe en Cristo. Durante ese periodo del emperador Nerón no fueron tantos. Luego con Decio se recrudizó la persecución y con Diocleciano llegó al clímax. Sin embargo, Diocleciano murió de forma abrupta. Y había literalmente miles de cristianos en la cárcel esperando un juicio para ser ejecutados, porque se iban a negar a adorar al César. Habían sido acusados de traición contra el Imperio Romano y no estaban dispuestos a echarse atrás. Así como murieron tantos cristianos mártires, más estaban en la cárcel esperando ejecución. Al morir Diocleciano, paró la persecución y el próximo emperador que subió fue Constantino.
Y ustedes saben la historia de Constantino. Al principio dio el edicto de tolerancia religiosa. La persecución se cortó de inmediato. Un año más tarde de subir al poder, dio la orden de tolerancia religiosa y eventualmente él mismo se haría cristiano y haría que todo el imperio romano se hiciera cristiano. Pero aquí viene la historia de la confesión. No me he salido del tema ni me he olvidado. Cuando toda esa cantidad de cristianos que habían sido puestos en la cárcel salieron, eran muy respetados por la congregación. Pero hay algo más que no les he platicado. Muchos más cristianos, una inmensa mayoría, y estamos hablando literalmente de millones de cristianos a lo ancho del Imperio Romano, porque el cristianismo se había extendido mucho en todo el Imperio Romano, habían sido débiles en su fe. Por salvar su cabeza, habían echado incienso al emperador, habían claudicado de su fe y se habían salvado. Pero ahora que terminó la persecución, volvieron a las iglesias cristianas, porque en esa época el cristianismo estaba proscrito y había que reunirse a las escondidas. Pero ahora, después de esto, quieren volver a sus iglesias y los demás hermanos dijeron, un momentito, ustedes negaron a Cristo. Ustedes claudicaron de su fe. Es una vergüenza. No podemos recibir a esta gente así porque sí. Ahora resulta que pasó la persecución y ya todo está bien. Oh, no, 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 no. Claro, los que habían estado dispuestos a morir y fueron a la cárcel y no murieron, los otros estaban muertos, obviamente, habían muerto como mártires. Pero los que habían estado en la cárcel y salieron, recibieron tremendo honor en la iglesia porque casi fueron mártires. La iglesia entonces determinó que estos cristianos que habían claudicado no podían ser aceptados así porque sí en la iglesia, no. Habían traído vergüenza al nombre de Cristo. Y se decretó que tenían que mantenerse fuera de la puerta de la iglesia por 6 meses. Podían venir y sentarse en la puerta en actitud de vergüenza. Tenían que vestirse de saco y cilicio en señal de arrepentimiento. Y después de 6 meses, si fielmente asistían y se sentaban a la puerta de la iglesia, entonces podían ser admitidos dentro de la iglesia, pero tenían que sentarse en las últimas bancas de la iglesia y pasar otros 6 meses más a prueba, y recién entonces, después de hacer confesión pública ante toda la iglesia y pedir perdón por el pecado tan atroz que habían cometido, podían ser reinstituidos a la iglesia. Los que habían alcanzado el grado de casi mártires eran muy venerados en la iglesia y se les llamaba confesores, porque habían confesado su fe en Cristo. No tenía nada que ver con la confesión del pecado a ellos, sino eran confesores porque habían confesado su fe en Cristo y se habían mantenido leales. Pero resulta que muchos de estos que venían, cuando daban su confesión, traían más vergüenza porque confesaban sus pecados públicamente, y se decidió que alguien tenía que escuchar esa confesión primero para saber si se autorizaba a decir esas cosas en frente o no, porque algunos confesaban todos sus pecados y algunos eran bastante burdos, y eso traía más confusión y vergüenza en la iglesia. Entonces se pidió que los que habían pecado, y ya no era solamente por no haber adorado al emperador, cualquier otro pecado era castigado con expulsión y sentarse afuera de la iglesia por 6 meses. Pero entonces, antes de confesar su pecado públicamente, tenían que ir con estos hermanos de valor y de experiencia
y confesarles lo que iban a decir para que él autorizara si se podía decir en público o no. No era tanto perdonar el pecado ni recibir la confesión, el hecho, sino escuchar para determinar, recibir la confesión, el hecho, sino escuchar para determinar si el tipo de pecado que habían cometido se podía confesar públicamente ante la iglesia o no. Eso les dio tremendo poder a los confesores y con el tiempo se llegó a decretar, el Papa León I decretó que no se aceptaban más confesiones públicas ante la iglesia por el oprobio y la vergüenza que traían. Se quitaron las confesiones públicas y entonces todos tenían que ir con el confesor. Recuerden, la palabra confesor se refería a que ellos habían confesado su fe, pero ahora la palabra confesor cambió de significado y era a confesar su pecado con el confesor. Y si el confesor recomendaba que fueran después de hacer la penitencia y él decía, bueno, este pecado son 3 meses a la puerta de la iglesia, o puedes entrar y sentarte en la última banca por 6 meses, y el confesor determinaba lo que era la penitencia por el pecado, y según lo que decía el confesor, la iglesia aceptaba lo que el confesor decía y la penitencia que se le colocaba. Así comenzó lo que es la confesión a un ser humano. Esta historia es sumamente interesante, la pueden leer en cualquier libro de historia, ya sea católico o aún protestante, le va a contar esta historia. Ahora, vamos a ver qué enseña la palabra de Dios con respecto a la confesión. Antes de eso, termino de resumir lo que hemos visto sobre la confesión. El diccionario católico, refiriéndose al título confesor, dice así: el título de confesor se le da a un santo que ha confesado, es decir, que ha dado testimonio de Cristo con su virtud y santidad, sin tener que derramar su sangre, ni sufrir la muerte violenta. De tal manera se distingue a los confesores de los mártires, porque el confesor estuvo dispuesto a morir, mas el mártir dio su vida por Cristo. Y entonces dice el diccionario católico: con el tiempo los confesores llegaron a tener gran prestigio en la iglesia por su entrega a Dios. Los demás cristianos tenían que ir a ellos a decirles su pecado y prometerles que ya no volverían a negar el nombre de Cristo. Así, la confesión llegó a hacerse al confesor. El mismo diccionario católico dice: el confesionario es el lugar del templo donde el confesor oye las confesiones. Generalmente consta de una caseta de planta cuadrada con 2 ventanas laterales, provistas de rejillas que separan al penitente del confesor. Hay confesionarios más modernos de 3 casetas. En la del medio toma asiento el sacerdote y en las laterales se arrodillan los penitentes. En su forma actual comenzó a aparecer el confesionario en el siglo XVI. Sin embargo, las confesiones de los pecadores se remontan al siglo III. Interesante, el mismo diccionario católico autentica la historia que acabamos de contar sobre esto. Actualmente las confesiones pueden oírse solamente en lugares especialmente designados por el cura párroco. Si es varón, puede escuchar confesión sin tener rejilla de por medio. Si la que ha de confesarse es una mujer, debe haber rejas entre el sacerdote y el penitente. La confesión de las monjas puede hacerse en presencia del sacerdote
sin necesidad del confesionario o también a través del confesionario. Eso es lo que enseña la doctrina popular. Ustedes saben que a pesar de que la Iglesia Madre enseña esto, muy pocos se confiesan. Esa es la pura verdad. Hoy en día la confesión auricular, y les puedo dar todos los datos si alguno tiene interés de cómo los distintos concilios fueron aprobando distintas cosas hasta que finalmente se decretó la confesión auricular, o sea, directa a un sacerdote. Fueron 5 concilios que tomaron decisiones sobre la confesión, cómo debía hacerse. Hoy en día ha caído en desuso, aunque se está reviviendo nuevamente. Juan Pablo II tuvo mucho que ver con revivir el confesionario y el Papa actual está dando mucho énfasis nuevamente a la confesión ante un sacerdote y al cumplir el sacramento de la penitencia. Habiendo visto esto, vamos ahora a ver qué enseña la palabra de Dios con respecto a la confesión. Comencemos buscando en Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estas palabras Juan las recibió directamente del Señor Jesucristo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Si decimos que no tenemos pecado, no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que también hacemos a Dios mentiroso. Qué interesante. La doctrina católica dice que hay que confesarse a lo menos una vez al año, pero que la confesión, aunque es obligatoria una vez al año, no es obligatoria el resto del año si la persona no tiene pecados para confesar. ¿Cómo puede ser que no tenga pecados para confesar? Si aquí dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros y le hacemos a Dios mentiroso. Les pregunto a ustedes, ¿nomás pecamos una vez al año? A ver, seamos sinceros. ¿Nomás una vez al año pecamos? Quisiéramos no pecar. Y el apóstol allí mismo en su epístola dice en el capítulo 2 y en el versículo 1, el versículo que sigue de la porción que acabamos de leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el anhelo de Dios, de que no pequemos. Sin embargo, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si decimos, versículo 10 del capítulo 1, que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿cuántas veces pecamos? ¿Una vez al año? Leamos lo que dice la Biblia. Santiago está un poquito antes de Juan, está Pedro y antes de Pedro está Santiago. En el capítulo 3
Y el versículo 2 dice así: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Muchas veces. ¿Y cuántos ofendemos? Todos. Muchas veces. ¿Y cuántos ofendemos? Todos ofendemos muchas veces. La palabra de Dios declara que si alguno no ofende, es varón perfecto. Eso dice el versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende el palabra, este en verdad es varón perfecto. En el libro de Romanos se nos dice que todos pecamos, que no hay justo ni siquiera ¿qué? Uno. Lean Romanos capítulo 3. Comenzando con el versículo 4 en adelante, dice así: de ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De ninguna manera, no digamos que no tenemos pecado, mejor que quede Dios como verdadero y veraz y todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males total? Dios nos perdona, que vengan los bienes. Fíjense, ya en aquella época los calumniaban a los cristianos, diciendo que los cristianos dicen, total, si Dios nos perdona, sigamos haciendo lo malo. Pero dice, eso es mentira, es una calumnia. ¿Qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Judíos y no judíos, todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo 23 agrega, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que todos, si no una vez ni dos, sino muchas veces. Ahora, no todos pecamos en lo mismo. Algunos tenemos una debilidad, otros tenemos otra. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual cojea por su pata. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de qué? De todos nosotros. Hermanos, no todos pecamos de la misma manera, pero todos pecamos. Y no nos engañemos a nosotros mismos. Para algunos la fuente del pecado es la lengua. Esa es la más difícil de dominar, dice Santiago. La mentira, el chisme, el falso testimonio, la calumnia, el mal genio, el enojo. Para otros no es la lengua, pero son los ojos. Pecan por lo que ven, sus ojos los llevan a pecar.
Miren lo que dijo el Señor Jesús, San Mateo capítulo 5, el versículo 27 en adelante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que algunos pecamos por los ojos. Con solo mirar es como que ya lo hubiéramos hecho. Ahí sí que el hermano Alfredo nos lleva la ventaja, ¿verdad? Por lo menos por ese lado no puede pecar. Y saben que algunos pecan por los ojos, pero otros pecan por las manos. ¿Saben ustedes que hay países hasta el día de hoy donde si una persona roba, literalmente le cortan la mano? Hasta el día de hoy. En algunos de los países musulmanes, la primera ofensa por robo, la persona es castigada físicamente con azotes. La segunda instancia de robo es echada en la cárcel y multada. Pero la tercera vez directamente le cortan una mano. Y si ustedes van a alguno de los países fundamentalistas musulmanes, van a encontrar muchos mancos. Literalmente. Interpretan en forma literal este pasaje. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Claro, Jesús está hablando en forma simbólica. El Señor quería enseñarnos que es preferible vivir sin algunos de nuestros miembros, o sea, dejarlos de utilizar para satisfacer nuestros deseos pecaminosos aquí en esta vida terrena. Es mejor vivir como si no los tuviéramos que utilizarlos para el mal y así perder la vida eterna. Tampoco quiere decir que vamos a entrar al reino de los cielos sin manos o sin ojos, aunque ahí dice, es mejor entrar al cielo, al reino de los cielos, sin tu ojo. La Biblia no enseña que vamos a entrar al reino de los cielos ni mancos, ni cojos, ni tuertos. Lo que aprendimos es que el Señor cuando venga transformará nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? En la venida del Señor sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos ¿qué? Transformados. El Señor nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no decae, que no se enferma, un cuerpo que vivirá eternamente. Ahora, ¿de dónde viene el pecado? San Marcos en el capítulo 7 nos dice el Señor Jesucristo, San Marcos 7, versículo 21 al 23. El pecado no viene por la mano, por el ojo, miren por dónde viene. Porque de adentro, Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El Señor Jesucristo nos asegura que la maldad viene del corazón del hombre. Heredamos de nuestros padres las inclinaciones hacia lo malo. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el alcoholismo puede ser heredado?
La propensión al alcohol se puede pasar a través de los genes. El alcohol afecta el sistema genético del cuerpo. El sistema genético del cuerpo. Y se transmite la tendencia, la propensión hacia el alcohol a la descendencia. ¿Sabías tú que también han identificado que a lo menos en algunos casos el homosexualismo y el lesbianismo también se traspasan genéticamente? Eso no significa que es una excusa para el pecado, sino más bien confirma que lo malo viene dentro de nosotros, que traemos esas debilidades, que las heredamos de nuestros padres. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuisteis rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor de vosotros. Así que el pecado se traspasa de padres a hijos, pero Dios inculpa de pecado, como vimos anoche, cuando el pecado se reconoce, cuando sabemos lo que es bueno y lo que es malo, Dios nos inculpa de pecado. Busquen por favor Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, que tiene el poder para limpiarnos aún de estos pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿De cuánto? De todo pecado. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Ahora, ninguno de nosotros podemos decir que estamos exentos de pecado. Ya dijimos, pecamos de una manera, pecamos de otra, pero todos traemos la debilidad. Para eso vino Cristo, para destruir las obras del diablo en nosotros y para darnos no solo el perdón, sino también la victoria sobre el pecado. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es adulterio? Bueno, eso es fornicación. Muy bien. El adulterio es cuando un hombre o una mujer es infiel al voto matrimonial. O sea, cuando está casado y comete adulterio, significa que tiene relaciones ilícitas, sexuales, con otra persona fuera del matrimonio, estando casado. Fornicación viene de la palabra griega forneia, y forneia es la misma raíz de donde viene porneia o pornografía. Significa todo acto sexual fuera del vínculo sagrado del matrimonio.
incluye el cohabitar juntos sin estar casados, incluye el sexo antes del matrimonio, incluye la pornografía, incluye el bestialismo, incluye los pecados secretos como son la masturbación y otros. Aunque los psicólogos hoy en día digan lo que digan, todas estas cosas son parte del mandamiento: no fornicarás. Todo esto está incluido. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estamos mencionando estos pecados para mostrar de que todos necesitamos del perdón de Dios. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y para Jesús, cometer adulterio no es solo el acto real, sino también está en el pensamiento. Claro, tú me puedes decir: bueno, pastor, está bien. O robamos, o mentimos, o pecamos con la lengua, o cometemos fornicación o adulterio aún con la mente, pero hay un pecado del cual yo no soy responsable. A lo menos no creo que haya alguien aquí que sea responsable, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que mató a una persona? ¿Hay un asesino aquí presente? Ah, muy bien, muy buena respuesta. Lean lo que dice el Señor Jesús. Por favor, léanlo en San Mateo, el capítulo 5, ahí mismo donde teníamos abierto hace un momento. San Mateo, capítulo 5, dice en el versículo 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oigan, el infierno es para el que le diga tonto, estúpido a su hermano. Y usted dice: oh, pero esto está más duro, está más difícil. Para el registro del cielo, el que se enoja es igual que si lo hubiera matado, porque pierde el control, está infringiendo el 6º mandamiento de la ley de Dios que dice: no matarás. ¿Y por qué esto es así? Porque el enojo, la ira, el odio son la antesala al homicidio. Es el paso previo al homicidio. Para matar a una persona primero hay que enojarse con ella, primero hay que odiarla. Para Dios no es tan importante en sí el acto, sino la intención con que hacemos el acto. Y el único que puede discernir la intención es Él, porque Él conoce los pensamientos. Dios no le ha dado al hombre esta facultad, por lo cual nos pide que no juzguemos, sino todo lo contrario. Honestamente, amigo, amiga que me escuchas, ¿cuántas veces al enojarnos decimos cosas hirientes contra nuestro prójimo? ¿Cuántas veces hasta decimos: ojalá que se muera? ¿No te ha ocurrido eso en un momento de ira? Cuando te encuentras fuera de ti, fuera de control. Y Jesús dijo que en ese momento para Él es igual que si hubieras matado a esa persona. Este tema del pecado es un asunto muy serio para Dios. Y el objetivo principal de lo que estamos estudiando en esta noche no es ver el pecado, sino ver la confesión del pecado. ¿Tenías un comentario, Tony? Se le ha ido. Bueno, el texto que acabamos de leer, y ahora vamos directamente al punto porque el tiempo ha transcurrido, nos queda muy poquito tiempo. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. También vimos que la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Así que no se trata de una confesión de vez en cuando, una confesión anual. Se trata de algo mucho más que esto. El Señor nos dice que todos los días venimos delante de Él
todos los días al acostarnos, porque no sabemos si por la mañana abriremos nuestros ojos. Antes de irnos a acostar debemos hacer un examen de nuestra vida. Debemos pedir perdón a Dios por los pecados de ese día. Cada día debemos hacer las paces con Dios. Cada día debemos confesarle los pecados de ese día a Dios. Cada día debemos confesarle los pecados de ese día, para que los pecados no se acumulen, y en segundo lugar, para que no los olvidemos, y en tercer lugar, para estar al día cada día, porque no sabemos, no tenemos la certeza, la seguridad de que al día siguiente vamos a seguir viviendo. Ahora, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos confesarlos ante un sacerdote? Porque un sacerdote no tiene poder para perdonar. Y eso que me lo digan a mí. Aquí nuestra hermana dice que un sacerdote no tiene poder para perdonar. Bueno, la Biblia dice que el único que puede perdonar los pecados es ¿quién? Es Dios. Vamos a leerlo en San Marcos, en el capítulo 2. San Marcos, en el capítulo 2. Le trajeron a Jesús un paralítico, y como no podían acercarse a él por la muchedumbre, lo bajaron por el techo de la casa, sacando unas tejas, lo descolgaron dentro de la casa donde él estaba reunido. Versículo 4 de Marcos 2. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran los conocedores de la escritura, por eso se les llamaba escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ¿estaban en lo correcto los escribas al decir quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sí, en parte sí, en parte no. O sí o no, no puede ser en parte. Bueno, el Cristo era que perdonaba, y era Cristo era Dios. Pero ¿quién es el único que puede perdonar los pecados? Dios. El único que perdona los pecados es Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿era Jesús blasfemo porque dijo, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué no? Solamente Dios perdona los pecados, pero si Jesús perdonó los pecados, eso nos muestra que Él es Dios. Ahora fíjense bien, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Vamos a buscar un texto ahora positivamente diciendo a quién se debe perdonar los pecados. En el Salmo, a quién se debe confesar los pecados. En el Salmo 32, versículo 1 en adelante dice: Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Está hablando aquí de la conciencia cuando nos ataca, cuando hemos pecado. Dice el versículo 5, dije, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿A quién hay que orarle para pedir que perdone nuestra iniquidad? ¿A quién hay que confesar el pecado? Confesaré mis pecados
a Jehová y tú quitarás la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en toda hora. El que encubre su pecado, dice Proverbios 28, no prosperará. Mas el que los confiesa a Dios y se aparta de ellos, ¿alcanzará qué? Misericordia. No se puede vivir con la culpabilidad sobre nosotros. Dios no nos ha hecho para poder soportar esa carga. El pecado nos aplastará y nos enfermará eventualmente. Por eso Dios dio la confesión, para pedir ayuda, para quitar la carga de nosotros. No es la confesión lo que hace posible que Dios me perdone, pero es la manera de descargar mi culpa, porque el pecado trae culpa. No podemos tener paz cuando tenemos una conciencia atribulada. En medio de la alegría, en medio de la tranquilidad, no podemos tener paz. Cuando tenemos remordimiento de conciencia por el pecado. Ni de día ni de noche. De día, porque andamos con temor que nos descubran, y de noche porque no podemos dormir, porque la conciencia nos acusa. Mi pecado te declaré, dice el salmista. No encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que debemos orar y confesar no únicamente a Dios, no a otro hombre. ¿Por qué crees tú que la palabra de Dios dice que solamente a Dios se debe confesar? Bueno, eso está muy bien dicho nuevamente. El único que dio su sangre por nosotros es Cristo. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué creen ustedes que la Iglesia Católica dice que para que una mujer haga confesión a un sacerdote tiene que haber una rejilla de por medio? ¿Por qué una rejilla de por medio? O barras. Déjenme decirles, al igual que tú y yo, un sacerdote también es un ser humano. Y también es pecador con sus debilidades. Y por respeto no diré ciertas cosas. Solo te voy a mencionar un ejemplo. Un compañero de estudio en la universidad vino a estudiar a la Universidad de Andrews y nos tocó estudiar juntos. Era ex sacerdote católico, 24 años fue sacerdote, ordenado al ministerio. No les voy a contar su testimonio ni su historia. Es muy interesante cómo él dejó los hábitos y luego se fue a estudiar para pastor. Pero solamente les cuento esto en una de las charlas que tuve con él, porque estudiábamos juntos y yo le ayudaba. Él había estudiado en México, es mexicano, y vino a los Estados Unidos y estaba estudiando en inglés y le costaba mucho el inglés y yo le ayudaba a traducirle. Y nos hicimos amigos y él me contó algunas cosas que por respeto no las voy a mencionar aquí, pero una de las cosas que me impresionó es que me decía, tú no sabes cuando viene una mujer a confesarte su pecado y te cuenta los detalles del pecado. Y él me decía que literalmente se despertaba el deseo sexual en él al escuchar la confesión. Y esto de boca de un mismo sacerdote. Por eso Dios dijo que nuestros pecados deben ser confesados a Dios y no a un ser humano
pecador como nosotros. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, que había sacerdotes, y por cierto, esto me lleva a otro tema que lo vamos a ver el día de mañana, la verdad sobre el sacerdocio. ¿Te sorprendería si yo te digo que el Señor Jesucristo nunca instituyó sacerdotes para la iglesia cristiana? Mañana vamos a hablar del sacerdocio de la iglesia cristiana. Mañana vamos a hablar del sacerdocio. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían las ofrendas sobre el altar. Tomaban la sangre del animal y la llevaban al santuario para hacer la expiación por el pecado. Pero el pecador no confesaba sus pecados al sacerdote, aunque en la iglesia madre dicen, no, pero en el Antiguo Testamento el pecador le confesaba al sacerdote. La Biblia dice que el pecador tenía que colocar sus dos manos arriba de la cabeza del animal y confesar su pecado para transferirlo de él, pecador, al animal inocente, símbolo de Cristo. Y entonces el pecador tenía que degollar ese animal para mostrar que el pobre inocente animalito ahora era culpable y por lo tanto moría por su pecado, un símbolo de Cristo. Y el sacerdote lo que hacía era recoger la sangre en un tazón y llevar esa sangre dentro del santuario para hacer expiación por el pecado, donde estaba la ley de Dios que había sido transgredida. Se salpicaba con la sangre frente al velo, detrás del cual estaba la ley de Dios y la presencia de Dios. Y así se mostraba que en la sangre estaba la vida. Por eso Dios prohibió el consumo de sangre y dijo, carne con su sangre que es su vida no comerás, porque yo demandaré la sangre de tu mano. En la vida del animal está la sangre, y la sangre se usaba para la expiación. Todo esto en el Antiguo Testamento, bajo el pacto del tabernáculo terrenal, el primer pacto. Pero ahora Jesucristo es quien intercede por nosotros. Y mañana vamos a hablar del sacerdocio, y si los sacerdotes pueden o no pueden perdonar los pecados. Y si la misa, bueno, me estoy adelantando, pero mañana vamos a ver de dónde viene la misa y cuán importante es la misa en el culto católico y qué enseña la Biblia con respecto a la misa y con respecto al sacerdocio. Una cosa les digo, Cristo estableció para su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero nunca vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento que el Señor Jesús nombró sacerdotes para oficiar en la iglesia del Nuevo Testamento. Mañana vamos a ver por qué y cuán importante es esto para la salvación. Hoy hemos visto sobre la confesión. Y la confesión es necesaria porque Dios necesita tener la evidencia en su mano ante el juicio. No sé si se acuerdan o notaron lo que leímos hace un momento en Romanos capítulo 3. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El primer libro que me tocó leer de la Sociedad de los Testigos de Jehová se llamaba Sea Dios veraz. Y estaba tomado el título de ese libro de este texto. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado y venzas cuando seas juzgado. Ahí está hablando de Dios. Dios tiene que ser justificado y salir vencedor en el juicio. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿El juicio es para el hombre? No, Dios no necesita un juicio para determinar quién se salva o quién se pierde. ¿Ustedes creen que Dios necesita un juicio y mirar los libros e investigar para ver quién se va a salvar y quién se va a perder? Dios sabe todo, el fin desde el comienzo. ¿Para qué Dios hace un juicio final?
Exactamente, el juicio es para justificar a Dios por habernos perdonado, para justificar a Dios por salvarnos, porque hay acusaciones contra Él, como ya lo mencionamos al principio de este tema. El enemigo, el acusador, Satanás, acusa a Dios, y el juicio es para justificar a Dios ante todo el universo, para que salga la evidencia ante todos los seres creados, los ángeles, los habitantes de otros mundos y todos los redimidos, de que Dios hizo bien en perdonar al que Él perdonó y que hizo bien en condenar al que Él condenó. Y la prueba va a estar en nuestra vida. Aunque la Biblia dice que somos salvos por la fe, y ninguna obra puede tener nada que ver con conseguir la salvación. Repito, la salvación es por la fe y las obras no tienen inferencia en la base de la salvación. Sin embargo, vamos a ser juzgados por las obras, dice la Biblia. ¿Y por qué? Si somos salvos por fe, vamos a ser juzgados por obras. Porque las obras demuestran si realmente hubo fe en nuestra vida. Las obras demuestran si realmente aceptamos al Señor, y al confesar nuestro pecado, nosotros justificamos a Dios ante todo el universo. Hizo bien en perdonarnos, porque aquí está la prueba, el documento que muestra que aceptamos ese perdón, que nos arrepentimos y que lo confesamos. Por eso la confesión debe ser específica, no puede ser por pecados generales. Tenemos que confesarle a Dios directamente lo que hemos hecho, para que esté la evidencia, el documento ante el juicio, y Dios pueda salir vencedor en ese juicio. Usted dice, pero Dios siendo juzgado, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio es para vindicar a Dios ante el universo, no para que Dios sepa quién se salva o quién se pierde. Dios necesita el juicio para que todos los habitantes del universo no duden nunca más de su justicia y de su misericordia. Y un versículo más, con este vamos a terminar, es muy interesante. Siempre hablamos de que el hombre es justificado por Dios. ¿Correcto? ¿No es Dios quien justifica al hombre? Están dormidos ya, ¿verdad? El hombre es justificado por Dios, ¿correcto? Ya tienen miedo de responder, como que yo les voy a dar vuelta a la moneda, ¿verdad? El hombre es justificado por Dios a través de la sangre de Cristo, es perdonado. Pero ¿saben ustedes que la Biblia dice que también nosotros podemos justificar a Dios? Léanlo. El hombre justificando a Dios, y usted dice, esto sí que suena rarísimo. Bueno, en el libro de Romanos, donde acabamos de leer, en el capítulo 3, dice el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Quién va a ser justificado y quién tiene que vencer cuando es juzgado? Noten que esto es una cita tomada del Salmo 51 y el versículo 4. Busquen el Salmo 51, 4 y miren lo que dice. Contra ti solo he pecado. Está hablando David a Dios. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y venzas cuando eres juzgado. ¿Quién es el que tiene que ser justificado en sus palabras y vencer en el juicio? Dios, está hablando de Dios. Y miren, un versículo muy interesante.
San Lucas, en el capítulo 7. San Lucas 7, versículo 29. Todo el pueblo está hablando acerca de Juan el Bautista en el versículo anterior, y cómo Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y la gente era bautizada. Dice el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios. El pueblo justificó a Dios. ¿Y cómo justificó a Dios? Bautizándose con el bautismo de Juan. El hombre puede justificar a Dios, ¿cómo? Confesando su pecado. El hombre puede justificar a Dios al reconocer que es pecador, al arrepentirse, al confesar su pecado. Dice en San Mateo 4 que todos los publicanos y todo el pueblo salía al río Jordán y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. La gente salía, reconocía que era pecadora, se arrepentía porque Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Confesaban sus pecados a Dios y se bautizaban. Y aquí dice, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Escucha, amigo, amiga. Nosotros podemos justificar a Dios al arrepentirnos, al confesar nuestro pecado y al ser bautizados. Y usted dice, pero ¿cómo mi bautismo va a justificar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios te perdonó en Cristo. Y cuando el diablo le diga, pero ¿y tú qué derecho tienes de haberle perdonado a este si es un pecador? Mira cómo vive. Dios saca como evidencia y dice, mira, aquí está, se bautizó, creyó en el sacrificio de mi hijo, porque el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo, y el que es bautizado es sumergido en la muerte de Cristo, es incluido en el bautismo. El que es bautizado es incluido en el sacrificio de Cristo, y al salir del agua resucita una nueva vida en Cristo, como Jesús resucitó de los muertos. Por el bautismo nosotros justificamos a Dios. Aquí vamos a terminar en esta noche. Mañana el tema es muy interesante. El sacerdocio. ¿De dónde vino el sacerdocio? ¿Y qué dice la Biblia con respecto al sacerdocio? ¿Tienen los sacerdotes poder para perdonar los pecados? Según lo que vimos hoy, a través de la penitencia y a través de la comunión se perdona el pecado. Cuando la persona toma la hostia, está recibiendo a través de ella, después de haber confesado y hecho penitencia, la limpieza y el perdón de los pecados. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿Qué es la misa? ¿Qué es la hostia? ¿De dónde viene la misa y la hostia? Tú dices, bueno, obviamente lo instituyó Cristo. ¿Estás seguro? Mañana vamos a ver el origen de la hostia. Porque la Biblia dice que Jesús tomó pan y lo partió, no dice que tomó una hostia redonda y la partió. ¿De dónde viene la hostia? Mañana se los voy a demostrar. Vamos a ponernos en pie en esta hora y vamos a concluir aquí pidiéndole a Dios que confirme lo que hemos aprendido hoy con respecto a la confesión, con respecto al perdón de los pecados. Antes de orar, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al tema de hoy? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, yo me he quedado claro. Muy bien. Por
se necesita 400 manos. Porque no puedo pasar por delante de un rosal o de una planta grande que yo no tenga que quitarle un esquejito para llevármelo a mi casa. Pues la próxima vez lo pide y se lo dan. Pero como no hay nadie, no, ya no volveré a coger. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Quedó claro? La confesión no me gana el perdón. El arrepentimiento no me gana el perdón. El bautismo no me gana el perdón. Es la sangre preciosa de Cristo, su sacrificio en la cruz, lo que hizo posible tu perdón y el mío. Pero para que ese perdón se haga efectivo, yo tengo que aceptarlo. Y la confesión, el arrepentimiento y el bautismo son la prueba jurídica, el documento que Dios tiene para así poder demostrar que hizo bien en perdonarnos. Es la prueba ante el juicio para justificar el carácter de Dios. Vamos a orar. Amante Dios, en esta hora te agradecemos porque tú nos muestras a través de tu palabra un camino más alto y más sublime. Porque podemos entrar directamente al trono de la gracia para recibir el perdón de nuestros pecados directamente de parte de ti, oh Dios. Te damos gracias porque Jesucristo, tu Hijo, hizo posible a través de su muerte el perdón de los pecados. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Te pedimos, Señor, no solo que nos perdones, sino también que nos limpies de todo pecado y que coloques tu Espíritu Santo en nosotros para hacernos hijos obedientes a tus mandatos. Sella tu mensaje y tu palabra en nuestro corazón, despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor.